nos acompaña en el estudio el embajador excelentísimo señor Takase, que es embajador del Estado de Japón. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Al contrario, justo festejar estos 130 años de relaciones diplomáticas, y a mí me gustaría, bueno, pues recordar que las negociaciones entre México y Japón partieron del Tratado de Amistad de Comercio y Navegación en 1888. De ahí comenzaron las relaciones oficiales entre ambas naciones. ¿Cómo ha sido la relación entre México y Japón? Pues a lo largo de estos 130 años, México y Japón hemos venido estrechando nuestros lazos entre los dos países. Abundan muchísimos acontecimientos y anécdotas que han unido nosotros. Pero, por ejemplo, México y Japón, los dos países, compartimos lamentablemente estos desastres naturales de terremoto y sismo. Sin embargo, no hemos venido ayudando mutuamente en los tiempos difíciles. Por ejemplo, en 2011, cuando tuvimos un gran terremoto y tsunami, muchos mexicanos nos mandaron mensajes mensajes, y también había muchos eventos de asistir a los damnificados japoneses. Y el año pasado, cuando había sismo aquí en septiembre, nosotros mandamos un equipo de rescatistas japoneses. Y así ya podemos decir que Japón y México somos cuates de verdad. Exactamente. Y bueno, ya nos platicaba Cintia acerca de este Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, cuándo fue firmado, pero me gustaría que nos platicara, embajador, acerca de cuáles fueron los obstáculos que surgieron para que no se firmara de inmediato este tratado. Pues las negociaciones diplomáticas, bueno, generalmente hablando, no es tan fácil. Claro, ¿verdad? Aunque seamos cuates. Sí, así es, así. Pero en caso de este tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países tuvimos mucho interés de acertarlo. Por ejemplo, en el caso de México, era época del presidente Porfirio Díaz, y que querían diversificar su comercio exterior, y también tenía idea de reanudar este comercio occidental que ustedes gozaron en la época del siglo XVII. Fue este tratado para México el primer tratado con un país asiático. Wow. Y para nosotros, pues, nuestro gobierno de Meiji de aquel tiempo, estábamos sufriendo mucho de los tratados desiguales y desventajosos que habíamos sido obligados a firmar con los países occidentales. Y queríamos renegociar, reanudar estos tratados. Y México fue el primer país con quien Japón firmó un tratado en términos de igualdad. Entonces nosotros agradecemos mucho a México. Después, con este tratado de igualdad con México, pudimos ir renegociando otros tratados con otros países occidentales. Y aquí también, bueno, de verdad es que es muy importante y sobre todo saberlo, entendernos en este contexto. Y también, bueno, recordemos que este acuerdo de asociación económica México-Japón se renueva estas relaciones bilaterales en 2005, porque no nada más contempla estos plazos o disposiciones comerciales, sino también sanitarias, que es muy importante. Y entonces me atrevería a preguntar de qué forma les ha permitido crecer tanto a mexicanos como a japoneses, exportaciones, importaciones, inclusive la creación de empleos. Sí. Este acuerdo de asociación económica entre México y Japón ha contribuido mucho al estrechamiento de nuestras relaciones económicas. Por ejemplo, comparando con el año 2004, un año antes de entrada en vigor del acuerdo, pues el comercio bilateral entre los dos países aumentó en 140%, más que 2 veces. Y también en el caso de la inversión,
Japón siempre hemos sido el primer inversor entre los países asiáticos a México, en México. Sin embargo, recientemente también la inversión sigue incrementando. Eso es muy bueno. Y, por ejemplo, el año pasado ya contamos cerca de 1.200 empresas japonesas establecidas aquí en México. Y, por supuesto, ellos están creando mucho empleo aquí, pero sino también ellos contribuyen a la formación profesional de los jóvenes mexicanos y también la transferencia de tecnología. Muy bien, y señor Takase, eso me hace preguntarme, ¿qué es lo que tiene México que no tienen otros países de América Latina para que se acerque la inversión japonesa? Pues se puede mencionar algunos factores. Por ejemplo, México tiene una política de comercio abierto, que tiene muchos tratados de libre comercio con 46 países, no sé. Wow. Y también su posición geográfica muy privilegiada, pues se puede comunicar a otros mercados en el mundo. Y también la población de México es muy joven, eso puede ofrecer muy buena mano de obra, pero sino también eso significa un mercado creciente. Y otros factores un poco más particulares que dentro de este acuerdo de asociación económica entre los dos países hay un artículo que establece un comité que se llama Comité de Mejoramiento del Ambiente de Negocios. En este comité, los empresarios de los dos países, junto con los funcionarios de los dos países, discuten juntos cómo puede mejorar las condiciones de inversión, y esto atrae mucha inversión. Y por último, una cosa más es que nosotros creemos que pues, los mexicanos poseen una simpatía hacia Japón y hacia los japoneses. Es muy importante para nosotros que venimos aquí y para hacer inversiones. Claro, señor Takase, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor para nosotros que nos acompañe hoy, que nos hable acerca de estas relaciones entre México y Japón actualmente, cómo se encuentran, y esperamos de verdad que siga este vínculo de intercambio humano, estudiantil, cultural y por supuesto también comercial. Muchísimas gracias por acompañarnos, por platicar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.